Buenas noches, amigas y amigos del programa El Espejo. Hoy tendremos un documental sobre el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz, realizado por el documentalista Esteban Garavito en la ciudad de Barranca Bermeja. Recuerden que Bogotá y Colombia son cine. Bienvenidos. La barriga me hace, y cómo me hace, eso sí es hambre, y cómo me hace, eso sí es hambre, la barriga me hace, la barriga me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, dele duro al bombo, yuri yuri, ay cómo le hace, yuri yuri, dele duro al bombo, yuri yuri, ay cómo le hace, yuri yuri, la barriga le hace, yuri yuri, ay cómo le hace, yuri yuri, dele duro al bombo, yuri yuri, ay cómo le hace, cómo mueve el bombo, le hace, la barriga le hace, yuri yuri, ay cómo le hace, yuri yuri, la barriga me hace, yuri yuri, ay cómo me hace, ay por la mañana, ay al mediodía, ay por la mañana, ay al mediodía, la barriga me hace, ay cómo me hace, también en la noche, también en la noche, y por la mañana, y al mediodía, ¡Viva Colombia! También en la noche, todo el mundo con la mano así. La barriga le hace, yuri yuri, ¿cómo le hace? Todo el mundo con la mano así. Y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, cómo me hace. Un humano como cualquiera otro, pues con deseos de estar acá en un proceso de desarrollo mental, espiritual, social, político, básicamente artístico también, claro. La expresión audiovisual yo la veo como un camino que sirve para evidenciar otros caminos, es decir, es como una plataforma donde muchas artes se pueden lanzar, o sea, pueden estar ahí, tienen como una dinámica ahí continua, o sea, es una dialógica ahí, es una relación muy continua de las artes. Bueno, uno dentro del documental puede hacer crónica o viceversa, pero entonces para este documental yo lo que hice fue ir al sitio, encontrarme con las comunidades, con las personas que asistieron, con quienes quisieron llegar al lugar, quienes le apostaron al evento, y ver qué pasaba. Eso fue todo. Realmente cuando ya vi qué tipo de situaciones se presentaron, pues con base en eso, que son hechos históricos, con base en eso fue que se hizo la obra. Yo creo que uno en Colombia tiene que ser coherente, o sea, pues uno humanamente tiene que ser coherente de pensamiento, palabra y obra, ¿sí? Y en esa medida yo creo que uno es sincero, y cuando uno tiene eso, muchas puertas se le abren y la gente no va a estar así como con cierta distancia. Yo me acerco al evento gracias a muchas comunidades que han trabajado hace muchos años con comunidades que trabajan con comunidades, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay diferentes organizaciones de estudiantes que siempre han trabajado con las comunidades, ¿sí? Están los colectivos Siembra, también está la CONAP, ¿sí? Está gente de prensa rural, ¿sí? Gente de prensa universidad. Entonces son organizaciones que de alguna manera pues siempre han tenido como esa visión altruista de realmente servirle a quienes lo necesitan realmente en Colombia, que es mucha gente.
No, yo creo que lo que te digo, cuando uno trata de ser coherente en todo, eso se da por un proceso de conciencia, o sea, uno entra en conciencia y ya uno viendo, cuando uno empieza a viajar, yo pues realmente he trabajado con medios de comunicación hace algún tiempo, diferentes medios de comunicación, y estando en diferentes estamentos públicos y privados, he logrado ver cómo la realidad de Colombia pues está permeada por la violencia y por el maltrato. He conocido docentes, profesores intelectuales que trabajan, que además de hacer su parte académica, siempre están interesados en trabajar en el tema de las tierras, que es como el principal problema que ha tenido Colombia. O sea, las tierras y pues lo que ha sido la parte como de... Espérate un momento, espérate. Ya. Yo me vinculo a trabajar con estas organizaciones pues de diferentes formas. He estado trabajando en diferentes medios de comunicación, en las universidades pues uno conoce gente que siempre está interesada en trabajar con las comunidades, ¿sí? Docentes que siempre son muy críticos, el pensamiento crítico no solo es crítico sino propositivo, entonces en ese orden de ideas uno ve que se están haciendo cosas pues que finalmente no son tan visibles en los medios de comunicación, y digamos aquí en la ciudad la gente no tiene no somos muy conscientes de lo que está pasando realmente en Colombia, ¿sí? No, juzgamos desde lo que vemos desde los medios de comunicación y ya, ¿sí? Pero entonces en las academias, el lugar de pensamiento sí se preocupa por realmente ir a interpelar estas problemáticas, y una de las problemáticas que han habido en Colombia pues es el problema de las tierras y la corrupción, eso es claro, ¿sí? Entonces cuando uno es coherente, cuando uno tiene un orden de ideas y es coherente de pensamiento, palabra y obra, pues uno trata de ser, además de observador, crítico, propositivo, ¿sí? Y por eso es que uno termina, pues en mi caso yo terminé vinculándome con diferentes organizaciones y colaborando siempre de la manera más altruista, sabiendo que hay muchas personas en Colombia pues que no tienen una cámara para irse a decir, hey, mira, está pasando esto, hay violación de derechos humanos de este lado o de este, pero quienes realmente están necesitando la paz en Colombia son las comunidades, son los niños, son los abuelitos, son los campesinos que no tienen muchas herramientas comunicativas para decirle al colombiano, al bogotano o al citadino que hay una realidad, y es una realidad de la cual no somos conscientes. Colombia es uno de los países que tiene uno de los mayores altos de índices de violencia y de violación de derechos humanos. En este trabajo no se evidencia mucho porque no tuvimos tiempo de hacer pedagogía con campesinos, con indígenas, con comunidades que no saben, que no tienen el conocimiento básico para coger una cámara y contar una historia a través de ese medio, ¿sí? Entonces lo que sucede es que en la contemporaneidad de las artes visuales que aglomeran todo lo que es lo clásico, las artes plásticas y los nuevos medios, tienen que llegar a la comunidad, pero eso no se da porque en Colombia más del 70% de la población que vive en la zona rural no tienen los medios. Es que hay lugares donde la luz dura 1 hora. Hay lugares donde para ver un programa de televisión, por ejemplo El Espejo, se demoran 2 días para poderlo ver. Hay cosas así, hay realidades de esas que nosotros no creemos o no nos imaginamos. El cine es el arte que le permite al creador y al artista vincular toda su capacidad, ¿sí? Y las posibilidades que le brindan el mundo de las artes. La literatura, la música y la parte visual se pueden nutrir y alimentar al cine, ¿sí? Pero en la contemporaneidad yo creo que tenemos que ser muy críticos y tenemos que ser muy observadores. Es chévere que la imaginación pues, explore esos mundos oníricos y que vaya y traiga a las personas, pero es chévere que haya
un sentido de observación, de investigación sobre su contexto, ¿sí? Y he escuchado una vez a este señor Aljure diciendo que un director de cine es básicamente alguien que observa historias, ¿sí? Y que conceptualiza y que con base en eso crea sus historias, ¿sí? Yo creo que no tiene que ser, y si somos colombianos creo que tenemos que ser muy críticos, muy observadores y no limitarnos a lo inmediato, sino ir realmente y acercarnos a nosotros mismos, a los colombianos. Bueno, pues yo invito a todos los televidentes que están viendo este programa que observen este documental, que hagan sus propios juicios y bienvenidos. ¡Estamos en vivo! Eco por la paz, 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 pum, pum, paz. Eco de ultratumba, paz, para, papá, camuflado, ar, maestro. ¿Qué tal el son? ¿Cree usted que este tipo de encuentros pueden incidir en los posibles diálogos de paz en Colombia? Claro, claro, precisamente si nos unimos, hacemos incidencia. ¿Qué piensa usted del rol de los jóvenes en estas actividades? Me parecen maravillosos. Yo tengo 60 años y estoy feliz de ver tantos jóvenes a mi alrededor. Porque hay unos jóvenes que creen que la vía es la vía de la guerra y entonces se meten a cualquiera de los grupos armados, ya sean legales o ilegales, o incluso institucionales, suponiendo que esa es su alternativa, entre otras porque pareciera que es la única alternativa que hay en este país. Creo que también hay otro montón de jóvenes, como quienes están ayudando a organizar este tipo de encuentros, que han entendido que las transformaciones vienen a través de la educación, de la formación y de la participación activa en todos los procesos políticos. Nosotros somos un grupo de 20 mujeres de Ciudad Bolívar, conformamos un grupo de danza llamada Los Matachines. Nosotros lo que nos deja las danzas es como paz, y eso queremos para Colombia, que siempre haya la paz. A través de la cultura se consiguen muchas cosas buenas. Llevamos un proceso de 8 años, hoy venimos a ver si les podemos presentar 2 danzas y quiero que sea del agrado de ustedes. Más arte y menos guerra, eso es lo que necesitamos en el país. Esto lo tenemos que hacer todos, pues, o sea, principalmente, pues, Baby White les dice, pues, la verdad, las armas no es el mejor medio para acabar la guerra o para tener la paz. Como artistas, este es el aporte que podemos dar como nuestro grano de arena para la paz. Las guerras, desplazamientos, economía que vivimos hoy en día, obligándonos a pasar necesidades, familias desplazadas se ven en la avenida, con un semáforo, estirando la mano por un puto centavo, sintiendo el menosprecio de los reyes de vida, eso sí que me lastima.
pues lo que nosotros hacemos es algo como compartido hacia a la opresión que tenemos con el pueblo, la guerra, económicamente. Por un lado sí es hacia la paz, pero eso nos hace como más unidos y estar más como en conjunto. Pues ahorita en esta ocasión estamos pues compartiendo varios géneros musicales acá en esta tarima y me parecen bien. La música es un instrumento que debemos utilizar las bandas para incentivar a la gente a que pues, piense más allá de lo que le dice el gobierno. Bueno, nosotros somos Elegant Sounds y apoyamos el Encuentro Nacional por la Paz de Colombia. Elegant Sounds. Por la vida, por la paz, gran diálogo nacional. Necesitamos todos los colombianos, mujeres y hombres, niños y jóvenes, la paz. Estos encuentros son necesarios para exponer las ideas de muchas comunidades que sufrimos la guerra en diferentes regiones del país. Casi no hay una región que no sufra la guerra o el conflicto armado. Creo que la única región de Colombia que no sufre el conflicto armado es San Andrés Islas. Lo que uno no puede discutir es que el movimiento popular tiene derecho a resistirse a la opresión, tiene derecho a resistir el terrorismo de Estado en las formas que crea conveniente, en las formas que encuentren esos pueblos para resolverlo. Y que la propuesta de paz tiene que incluirlos, no puede excluirlos. Hoy le estamos diciendo a toda la población de Colombia que estamos marchando por una solución política al conflicto social y armado que vive nuestro país. El diálogo es la ruta. El diálogo es la única ruta para una paz real, como dijeron aquí, ¿no? Pues para que sea sostenible, las derrotas militares no llevan a paces duraderas. La pregunta es, ¿este gobierno está interesado en acabar con el conflicto y de sentarse a dialogar? Dice que sí, en las palabras. Ahora, dice que sí con relación a un otro gobierno que decía no a todo, y eso es importante. Es decir, no nos estaríamos reuniendo aquí para hablar de paz si no estuviéramos, digamos, ante un momento que puede ser distinto. Pero que para tener la paz o construir paz en Colombia es necesario que el mismo gobierno tome unas decisiones alternativas para salir al conflicto. Considero que la salida al conflicto político, social y armado tiene que ser los diálogos. Este encuentro nacional permite de nuevo oxigenar y poner sobre el tapete la solución política al conflicto, no una solución negociada, porque aquí no hay nada que negociar. O sea, aquí hay unas causas que han dado origen al conflicto, que es la exclusión social, es la concentración de la tierra en unas pocas manos, es la desigualdad que por muchos años nosotros hemos padecido. No hay inversión, no hay empleo, no hay educación, estamos en el atraso.
Aquí lo que hay son unos 4 capitalistas y el resto somos esclavos. En Colombia no solamente hay un conflicto bélico, un conflicto armado. Es verdad que lo hay, pero no solamente ese es el problema. Y ese ha surgido a raíz de otras cosas, es consecuencia de otras cosas como la mala distribución de la riqueza en Colombia, que está en manos de unos pocos que se benefician de ella, y las mayorías del pueblo colombiano vivimos en la pobreza y otra buena parte en la miseria plena. Dijo Arnulfo Romero, el obispo de El Salvador, asesinado. Él dijo, ante una pregunta, un periodista norteamericano que le pregunta si estaba de acuerdo con la violencia. Y él dijo, la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia. El conflicto político, social y armado en nuestro país tiene unas causas históricas y sin lugar a dudas uno de los elementos de esas causas históricas son la no democratización de la tenencia de la tierra. Entonces, Colombia creo que es el único de los países de Latinoamérica y uno podría decir que del mundo que se ha quedado atrasado en el sentido de hacer una verdadera reforma agraria, democrática e integral. Prácticamente en el alto de la corrupción que tiene mi país, porque es uno de los actos más violentos que nosotros los campesinos y que todos los colombianos estamos viendo, de que los políticos que vienen a engañar al pueblo, a decirles son los mejores, han sido lo que estamos viendo a través de la cámara, a través de la televisión, que han sido lo peor en corrupción en Colombia. Y mientras que Colombia no cambie ese manejo político, nosotros no vamos a salir del conflicto. La inversión no se hace en Colombia, todo se presta es para corrupción y grandes robos, como lo pueden ver a través de los medios de comunicación. Hay un 90% de los campesinos en pleno siglo XXI que están a oscuras, sin electrificación. Otros, presentamos proyectos, no hay la aprobación al proyecto, tanto problema, tanta dificultad que se le coloca a un proyecto para un campesino ser auxiliado, mientras que uno ve que se desmandan los recursos sin que se pregunte si llevan cédula o no la llevan. Hace unos 4 años empezó a hacer presencia la Anglo Gold Ashanti con una multinacional, con una célula de ellos que es la sociedad que da, solicitando unas licencias de exploración de nuestro territorio, de exploración para implementar una minería de hecho de explotación de oro. Entonces nosotros hoy denunciamos eso porque el gobierno nacional le está dando juego a esa multinacional. Aquí lo que hemos venido nosotros es siendo hostigados, es permanentemente siendo señalados precisamente por decir que queremos retornar a nuestras tierras de origen y que nos sean devueltas las tierras que fueron usurpadas por el paramilitarismo para poder allí implementar sus megaproyectos. Bueno, esta obra la desarrollé a partir de una idea en contra de la megaminería a cielo abierto que va a haber en el país, más que todo en la Colosa, en Cajamarca, Tolima. Entonces fue como una representación de todo lo que se nos van a llevar a nosotros, nos van a dejar absolutamente muertos de hambre, de todo, se nos van a llevar toda la parte de la biodiversidad de nuestra tierra, por acumulación de riquezas. Colombia está siendo entregada a las multinacionales que causan daño en la sociedad colombiana, en la vida del pueblo colombiano, porque dañan el medio ambiente, porque desplazan a la gente, porque la utilizan, por donde están las multinacionales sentadas en la explotación de las riquezas colombianas que debían estar explotadas para distribuirlas en beneficio de todo el pueblo colombiano. Y venga, compañero, que aquí se está luchando.
La lucha por el territorio con los compañeros indígenas de la parte alta de la cordillera occidental, grupos campesinos, porque nosotros somos comunidad negra organizada, interlocutamos en la defensa y la afinidad que tenemos con ellos es más que todo por la defensa del territorio, de la llegada de las multinacionales a nuestra zona. Prosperidad democrática para asesinar, prosperidad democrática para continuar el saqueo también de los territorios. Hay un grave riesgo y si las organizaciones no abren bien los ojos y si no alertan y si no luchan organizadamente por sus derechos, es posible que sí efectivamente después de toda esta violencia estemos asistiendo a una legalización, a una legitimación de ese despojo violento. No estamos en posconflicto porque todos los días nos amenazan, nos siguen, nos buscan, nos llaman, nos mandan correos, asesinan. Apenas hace un mes asesinaron una lideresa en Nariño, que tantos meses hace que asesinaron a la otra en Antioquia. Lo otro es el continuo empapelamiento. Hace pocos días fue detenido un compañero de la Asociación Campesina del Catatumbo, señalado de ser auxiliar de la insurgencia. Eso nos parece grave a nosotros, que continúen esos señalamientos. Sin lugar a dudas, si lo comparamos con el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez, pues es un avance político. La ley no fue amplia en el sentido de incluir el concepto de organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de la OEA, respecto a lo que son las víctimas del conflicto o de las guerras en el mundo. Creo que ahí se quedó corta la propuesta de ley de reparación y restitución de víctimas. Y lo otro que me preocupa es que la iniciativa de ley queda sujeta a sostenibilidad fiscal, o sea que pone por encima de un derecho fundamental el estado económico o fiscal de la nación, o sea que si no hay plata no se podrán reparar a las víctimas y devolverle la tierra a la gente que la perdió en la guerra. Acaban de aprobar la ley de víctimas que no va a reparar a ninguna víctima, que eso no es cierto, que empieza por sí, porque en un Estado democrático debía de haber sido primero discutida con las víctimas, a ver, las víctimas que nos escuchen qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que reclamamos, cómo nos han reparado después de tantas cosas, ¿verdad? Pero esa ley no contempla eso no es cierto, empezando que el Estado no reconoce su responsabilidad y el Estado es el que ha violado todos los derechos humanos. Es posible que la ley de víctimas y de restitución termine en una legalización, eso es cierto porque es una ley hecha de tal forma para crear un nivel mínimo de restitución de tierras. Ahora, ¿de qué tipo de tierras? Seguramente los baldíos, las tierras marginales, las desérticas, las que están por fuera digamos, de los centros de producción agrícola importantes, donde estaban los campesinos, donde estaban los indígenas, etc. Y entonces, lo que plantea la ley de tierras es que hay corporaciones que ya están en esas tierras luego de haber comprado esos terrenos después de las masacres y los desplazamientos, y a esa gente se le va a dar el estatus de terceros de buena fe. Una ley de restitución de tierras que no va a restituir a nadie. Cuando habla de unos terceros de buena fe, lo que pasa es que en años anteriores la gente que no tenía un pedazo de tierra donde trabajar llegó a diferentes zonas del país a colonizarse. Nosotros sabemos que en Colombia hay muchas regiones que son de colonización. Construyeron sus proyectos de vida después de 40 o 50 años, pero llegó el paramilitarismo y los desplazó asesinando, amenazando, torturando, robándose las pertenencias de la gente. Y llegaron y repoblaron. Entonces ahora ¿qué dice la ley? Que a esos terceros de buena fe es que se les va a legalizar el terreno. Es decir, de personas que llegaron y compraron la tierra después de muchas compraventas y que no sabían que esas tierras pertenecían a los campesinos, masacrados, a las comunidades que fueron expulsadas por la fuerza. Entonces allí se abre una posibilidad de que después de 10 años tengamos a esos conglomerados con títulos legalmente adquiridos.
¿Qué conoces tú acerca del conflicto armado que vive Colombia? Yeah, of course I know there's also armed conflict with communist rebels, the FARC, that I know. Also that there's some concerns about paramilitary groups. El gobierno ya ha reconocido que hay un conflicto interno en el país, pero lo reconoce de una manera maquiavélica. ¿En qué sentido? Porque no reconoce a los paramilitares que fueron un engendro creado por el Estado y las denomina con otro nombre, como ellos lo están llamando ahorita, las BACRIM o bandas emergentes, para dejar a las futuras víctimas de los paramilitares por fuera de una reparación o de cualquier tipo, digamos, de indemnización por parte del Estado. Sé que el conflicto se desarrolla en las regiones, sé que sobre todo afecta a la gente, bueno, a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, afrocolombianos. Esto genera una grave crisis humanitaria de la que hay que hablar primero. Asesinatos, desplazamiento forzado, más de 4 millones de desplazados en Colombia. Dice que han sufrido ese crimen de lesa humanidad que es el desplazamiento forzado, en el cual la gente saca del territorio y a que engrose, digamos, los cinturones de miseria que hay en las ciudades. La barriga me hace, y cómo me hace, eso sí es hambre, y cómo me hace, eso sí es hambre, la barriga me hace, la barriga me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, dele duro al bombo, yuri yuri, ay cómo le hace, yuri yuri, dele duro al bombo, yuri yuri, ay cómo le hace, yuri yuri, la barriga le hace, yuri yuri, ay cómo le hace, dele duro al bombo, yuri yuri, ay cómo le hace, cómo mueve el bombo, el nene hace, la barriga le hace, yuri yuri, ay cómo le hace, ay yuri yuri, la barriga me hace, yuri yuri, ay cómo me hace, ay por la mañana, ay al mediodía, ay por la mañana, ay al mediodía, la barriga me hace, ay cómo me hace, también en la noche, también en la noche, y por la mañana, y al mediodía, ¡viva Colombia! También en la noche, todo el mundo con la mano así. La barriga le hace, yuri yuri, ¿cómo le hace? Todo el mundo con la mano así. Y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, y cómo me hace, cómo me hace, yuri yuri. Latinos somos y latinos nos quedamos. Porque viene corre con poder para la guerra, la mujer corriendo, y no te miente. Todos los gatos locos tienen super romance, toda la canción tiene su nota, toda entrega tiene reserva. ¿Cuál es tu posición frente al conflicto armado que se vive en Colombia? Bueno, pues ante todo pues dolor, ¿no? El dolor de sentir una patria que se desangra ya durante tantos años. Y nosotros pues con el deseo de que nuestra música, nuestro arte sirva también como para encontrar esos espacios donde se pueda generar un diálogo, generar puntos en común para lograr salir de este ciclo, ¿no? De este ciclo de muerte, de este ciclo de violencia
en que vive Colombia. Por eso decimos solución política al conflicto social y armado. Por eso decimos que vivan las comunidades campesinas, que vivan los pueblos indígenas, que vivan los pueblos afrodescendientes. Nosotros los colombianos, las personas que estamos aquí, humildes, campesinos, organizaciones gremiales y de pronto organizaciones también de la ciudad que necesitan la paz, el progreso, el desarrollo del país. Por eso no viene el gobierno, porque nosotros le vamos a decir que ellos son los que propician la guerra. Por ellos es que tenemos esta guerra. Y a ellos no les interesa venir aquí porque nosotros, los humildes campesinos, le iríamos a decir en la cara, ustedes son los culpables de esta nefasta guerra. Y ellos le echan la culpa únicamente a la guerrilla. Resulta que, ¿qué sacamos con que acaben la guerrilla? Si el hambre queda para los colombianos. Bueno, el gobierno siempre quiere estar como ausente en estas situaciones porque no le interesa realmente los cambios los tiene que dar el pueblo y ese es un gran principio. El desplante que le hizo el gobierno desde la ética, yo diría que no se puede comparar. Primero porque es que no somos iguales, en el sentido de que ellos apoyan el capitalismo, apoyan la exclusión, apoyan el consumismo, apoyan la esclavitud o la esclavización, apoyan el usufructo vulgar y desmedido. Nosotros estamos interpelando un Estado que es en el que vivimos para plantear lo que creemos que debe ser. Y realmente la postura ética es la nuestra, lo que hay es que plantear éticamente una propuesta que realmente ellos sean capaces de entender, pero la ética de ellos es una ética que se fundamenta en el dinero y está muy alejada realmente de lo que puede ser la ética del buen vivir. Miren ustedes que hace poco hicimos el encuentro de Barrancabermeja, ¿y cuál fue la respuesta del gobierno? No fue, y dijo que ese era un encuentro de la guerrilla. Bueno, la guerrilla debería estar feliz, semejante encuentro tan grande, 30.000 delegados. Nos tomamos todos Barrancabermeja. Yo no vi guerrilleros. Claro, se presentaron unos videos de la guerrilla porque mandaron su mensaje. El comandante del ELN, el jefe de las FARC, y se escucharon porque era importante escucharlos. Al gobierno se le invitó y no fue, con el argumento de que eso era de la guerrilla. Y con eso presionó incluso a los diplomáticos. El juez Baltasar Garzón, que iba a ir, pues se asustó apenas le dijeron que eso iba a estar lleno allá de guerrilleros, y no fue. Bueno, ¿cómo te ha parecido la organización logística del evento durante los días que has estado acá? No, pues muy bien, allá las salas, pues también cómo se han organizado los debates, aquí donde la gente se está quedando, pues también parece muy organizado. Son organizaciones de iniciativa popular que no pasan por el establecimiento, que no pasan por el gobierno, que no pasan por la oficialidad, y eso muestra que aquí están pasando cosas y que hay una fuerza muy potente, muy poderosa, que tiene que unirse para lograr el objetivo. A nosotras nos sorprende la verdad, la organización de las personas acá, frente a las condiciones de vida que tienen, frente a las condiciones de terror que existen. Viendo las marchas, las comunidades como juntas, marchando, cantando, y pues hoy nos encontramos aquí para conocer un poco el acampamento, también para ver cómo la gente se ha organizado. Haber convocado gente proletaria y que ha llevado toda esta lucha desde siempre en esta tierra, que nos han hablado de independencia, me parece que es espectacular ver tanta gente en estas batallas, y de ahí comienzan las grandes batallas y los grandes triunfos para una Colombia nueva. Valoramos mucho la participación de los diferentes grupos, de las diferentes culturas que se han encontrado aquí, que se reconocen mutuamente y que se nota en ello, en su discurso, la
valoración que tienen a sí mismos por lo que representan, lo que han vivido, toda su historia. La tierra colectiva para comunidades indígenas, para comunidades afrodescendientes, darle tierra al que la necesite para trabajar y también entregar tierra de forma colectiva a los campesinos a través de la figura de reservas campesinas. Lo otro que hay que tener en cuenta una propuesta de reforma agraria de nuestro país, sin lugar a dudas, es la modificación de la forma del uso del suelo que se está haciendo en el país, o sea, ganadería extensiva, muy poco productiva. No hay salida para poderse quedar en el campo trabajando. Queremos trabajar el campo, queremos no irnos a las ciudades, queremos permanecer allí siempre y cuando el gobierno también se acoja, tenga esa dignidad de nosotros los campesinos y los colombianos en general. La salida al conflicto no puede ser más glifosato, no puede ser más bombardeo, no puede ser más ESMA en las universidades, no pueden ser policías en los barrios cooptando, no puede ser disparando, tiene que ser el diálogo, el arte, y esa es nuestra posición. Darle el presupuesto esencial a la educación, a la salud, al empleo, y no a las fuerzas militares, seguir aumentando el pie de fuerza, generar nuevos espacios y teatros de guerra en Colombia. Y en vez de esos territorios convertirlos en territorios de paz, acabar con la política de consolidación territorial que le pone todo el peso a la presencia militar y no a las políticas sociales. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. ¡Vamos a la lucha! ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! Vemos que hay muchos estudiantes y se nota como las ganas de cambio y de acompañar a las comunidades y es bonito. Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad del Valle S de Buga, también pertenezco al CODE, Colectivo de Defensa y Desarrollo Estudiantil. Me parece muy pertinente la presencia de las universidades públicas en este tipo de encuentros, porque esto es algo que nos afecta a todos, no solamente les afecta a los campesinos ni a los indígenas, sino también a la sociedad en común. Nosotros hacemos parte de las universidades privadas y estamos aquí en este encuentro nacional de campesinos, afrodescendientes, indígenas. Se nota cómo nos hemos podido mezclar tanto estudiantes como campesinos, comunidades afrodescendientes en uno solo, lo cual da como resultado lo que queremos por ejemplo nosotros los estudiantes, la unidad del pueblo colombiano. Estamos hoy en el Encuentro Nacional de Comunidades Indígenas, Campesinas y Afrodescendientes y hay un gran número de estudiantes de todas las universidades colombianas públicas y privadas brindándole apoyo a las comunidades históricamente excluidas como han sido las comunidades negras, las comunidades indígenas y los campesinos. El papel que tienen los estudiantes en este encuentro es me parece a mí fundamental porque da una opinión académica sobre todas estas problemáticas sociales y políticas que estamos tratando acá en las mesas temáticas y en todo el encuentro. Es muy importante que los estudiantes se empapen de todo esto y pues sepan más que todo que pues todos somos como hermanos entre campesinos, indígenas, negritudes, pues dejando de nombrarlos así por un momento, sino como individuos que somos todos y que todos somos lo mismo. Que en este encuentro uno se da cuenta que Latinoamérica es una, que nosotros desde Chile o desde acá, te das cuenta que a pesar de la diferencia de los conflictos, que sí son diferentes, existen los estados represores, existen los estados donde los gobiernos son gobiernos de hueones que tienen mucha plata, de hueones que lo único que les importa es tener su empresa
y explotar nuestras tierras, explotar la Latinoamérica, no importando cuánta gente muera o cuánta gente no tenga para educarse. Además, por lo mismo se ve que el tema de los estudiantes que están acá es súper importante, porque los estudiantes que en cierta manera fueron parte importante de este proceso de encuentro, dan cuenta de que ya esta cuestión no se puede seguir tolerando en ningún lugar. Una vez más, soy estudiante, soy estudiante, yo quiero estudiar para cambiar la sociedad, vamos a la lucha. Se pueden sacar 20 minas, pero si no hay diálogo, el día siguiente pueden haber 40 minas. Entonces, el diálogo es la ruta. La experiencia que usted tiene dentro de su organización liderando derechos humanos, ¿qué aportes o sugerencias le podría brindar a Colombia para adelantar los procesos de paz que usted considere? Bueno, es difícil aconsejar a un pueblo tan organizado, pero yo creo que lo más importante, recién conversábamos con la otra compañera, es saber identificar bien el enemigo. La paz se traduce en justicia social y también libertad. El rechazo también a los multinacionales que vienen acá a apoderarse de todo lo que es los recursos naturales que tiene la gente, también la resolución real del conflicto armado, no como escondido como se plantea ahora, como se da ahora, sino como algo que de verdad la gente ya está cansada de eso y está pidiendo una solución real, claro, una solución política. That seems to be really very possible, so I hope indeed that that will be a path to peace. Es importante creer que es posible la paz, eso creo que no podemos perderlo de vista, ¿no? Pero que para tener la paz o construir paz en Colombia es necesario que el mismo gobierno tome unas decisiones alternativas para salir al conflicto. Desde luego también, pedir también a los grupos armados que no queremos más guerra, ya no queremos más muertes, no más víctimas, queremos vivir una vida en paz, una vida social. Una vida que nosotros merecemos, por el respeto, vivir en Colombia. La importancia del evento es muchísima, del evento de Barranca, porque es una movilización, yo diría, voluntaria, que sale de la iniciativa de las organizaciones. Yo no creo que en el establecimiento de este país, ni siquiera repartiendo vacas, sea capaz de movilizar a indígenas, negros, campesinos, además empobrecidos, perseguidos, desplazados, como se vio en Barranca, es decir, 25-30.000 personas, pero sobre todo aportando desde el conjunto de saberes, aportando desde su experiencia particular y personal del tema de tierras, planteando el tema minero, planteando el tema ambiental, planteando el tema agrícola. Es que el gobierno, cuando se siente en la mesa con las guerrillas, tengan cojones y nos rompan los diálogos. No olvidar de dónde somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. La cultura, eso mismo hace que nos unimos, los indígenas, los afro. No olvidar de dónde somos, y la cultura es lo mismo que nos está uniendo aquí en este momento y lo que estamos aquí en la lucha, porque es que esto que estamos aquí, esto es una lucha, no de ahora, eso viene de muchos años atrás. Lo que quiere el pueblo colombiano, que es un cambio total hacia la paz, a dejar tanta violencia, porque hoy en día ya son las revoluciones culturales lo que surgen, deben cesar el tableteo de las metrallas, de los fusiles, y que nuevamente podamos abrazarnos entre hermanos todos los colombianos. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar y
quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria justicia. La guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones las filas. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen. No se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. En este momento traemos animales que estuvieron en cautiverio, que fueron presa de los mercados ilegales de tráfico de fauna en el centro del país, y volverles a su estado natural, a su ecosistema. Es vida lo que estamos hoy trayendo a esta zona. Lo que hacemos en el Centro de Protección de Fauna y Flora de la Secretaría de Ambiente es rehabilitar aquellos animales que son objeto de tráfico, aquellos animales que por costumbres culturales que deben cambiar todavía se siguen domesticando, se siguen llevando a nuestros hogares, se siguen regalando y se siguen volviendo mascotas. Esos animales no son mascotas, no deben estar en nuestros hogares, deben estar aquí en entornos como estos, donde pueden generar todos sus ciclos vitales normales, donde enriquecen el ecosistema, donde enriquecen toda la naturaleza propia de estas áreas. Desafortunadamente, rehabilitación en fauna silvestre es una actividad bastante costosa, que no siempre puede llegar a tener los mejores resultados, de tal manera que la invitación a la comunidad es que hay que prevenir más que curar. Prevenir es evitar que la fauna sea extraída ilegalmente de su medio y de su hábitat natural. Es muchísimo más fácil proteger nuestros ecosistemas y a la fauna in situ y no tener que hacer estas actividades que a veces son tan costosas precisamente para volverlas a retornar a su hábitat natural. El siguiente programa es para mayores de 18 años.
puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. Por estar indocumentadas, 50 mujeres en Bogotá fueron conducidas este fin de semana a la Unidad Permanente de Justicia. Personero de Bogotá advierte que hay un comportamiento social en el que solo los hombres llevan consigo su cédula y las mujeres no. Policía